Bueno, hola chiques, hoy vamos a estar viendo CSS Grid. La recomendación antes de que empecemos este video es que puedan ir viendo este video, trabajando sobre los archivos que les vamos a dejar junto al video en el campus, y que puedan ir viendo el video, poniéndole pausa, trabajando sobre los archivos al mismo tiempo que yo lo hago en el video y repasando el apunte también, porque también de ahí vamos a estar viendo todo lo que está explayado ahí. Si no es el caso, presten atención, pero en algún momento les recomiendo que lo pongan en práctica porque es en la práctica donde van a surgir las dudas. Bien, empecemos. ¿Qué es CSS Grid? Bien, CSS Grid es un conjunto de propiedades de CSS3 con las cuales vamos a crear una grilla abstracta en donde vamos a acomodar todas nuestras etiquetas HTML en el navegador. Es decir, vamos a construir el layout de nuestro sitio web. Repasemos brevemente justamente qué es el layout, y ya que estamos, que es justamente que nuestro layout sea responsive. Bien, el layout es la disposición de nuestras etiquetas semánticas HTML en el navegador y cómo se vuelca en contenido en estas etiquetas. La idea de que sea responsive es que el layout, a medida que vamos visualizando nuestro sitio web en diferentes dispositivos o en diferentes tamaños de navegador, la web responda a eso y el contenido se vaya adaptando. Lo primero que tenemos que saber antes de empezar con CSS Grid es que la estructura de nuestras etiquetas HTML siempre va a tener que estar en una jerarquía de padres e hijos, al igual que lo vimos en Flexbox. Por ejemplo, que vemos acá, tenemos esta section, que va a ser entonces nuestra padre o grid container, porque adentro contiene las dos etiquetas que son las hijas o grid items. Empecemos con nuestra grilla y pasemos directamente al Dreamweaver. Y vemos en el HTML que tenemos la section, que va a ser nuestra etiqueta padre o nuestro grid container, y por eso le asignamos esta clase grid container. Y dentro de la section tenemos nuestros grid items o nuestros articles, que les dimos una clase general a todas, grid item, y a cada una clase con sus respectivas letras. Bien, empecemos. ¿Cómo empezamos a crear nuestra grilla? Bien, lo primero que le tenemos que decir justamente a lo que va a ser nuestra etiqueta padre o nuestro grid container es que sea una grilla, dándole la propiedad display y grid. Como vemos, se actualiza automáticamente por las nuevas propiedades del último Dreamweaver, donde tiene un real-time preview y no tengo que andar poniendo control S y control F en el navegador, así que se va a estar actualizando automáticamente, lo cual el split del Dreamweaver a veces suele tardar y para este video no va a ser conveniente. Además, ahora vamos a ver por qué específicamente estoy usando Mozilla. Porque, a ver, si bien cambió y ahora las etiquetas, en vez de tener solo el alto de su contenido, ahora están ocupando todo el alto de nuestro grid container. Veamos qué pasa con el inspeccionador de Mozilla. Como vemos en el inspeccionador de Mozilla, acá vamos a estar viendo las etiquetas HTML, body, y tenemos la section, y dentro de la section tenemos todos nuestros articles. Bien, ahí vemos cada uno de los articles. Y lo que nos permite es ver justamente, ahí tenemos las propiedades de Flexbox, las propiedades de cuadrilla y de Box Model. Vamos a estar usando las propiedades de la cuadrícula. Y es que lo que vamos a hacer acá es cliquear cuadrícula superpuesta para ver estas pequeñas líneas violetas. Y de momento solo vamos a cliquear esta otra opción donde dice extender líneas indefinidamente para ver cómo se extienden las líneas de nuestra grilla. Es decir, ya tenemos una grilla dándole solo la propiedad display grid. Lo que nos permite Mozilla también ver es este pequeño croquis donde vemos cómo se compone la grilla. Entonces lo que vemos es que al darle el grid container la propiedad grid y transformarlo en una grilla, lo primero que hace los grid items es ocupar cada grid item una nueva fila, todo dentro de una sola columna. Esto es lo que automáticamente va a hacer grid. Ahora, nuestra grilla tiene un alto y un ancho fijos, así que vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si no tuviera el alto.
el ancho digo. Como vemos, ocupa todo el ancho del navegador. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si no tuviera el alto fijo? Vemos que solo ocupa el alto de su contenido. Es decir, que si yo creo una grilla, la etiqueta va a seguir conservando sus propiedades de display block. Es decir, que va a ocupar el ancho del navegador y el alto de su contenido. Volvamos a darle estos anchos fijos que teníamos y veamos ahora qué pasa, por ejemplo, si mis grid items tienen un alto fijo. Vamos a darle height y vamos a darle un alto pequeño de 10 píxeles, por ejemplo. Bien, ¿qué vemos acá? Vemos que las filas de la grilla siguen ocupando todo el alto del contenedor, del grid container, pero los grid items en particular solo ocupan el alto que yo les acabo de determinar. Lo mismo si yo les pusiera un ancho. Width también de 20 píxeles, por ejemplo. Se van a poner al comienzo de todo y van a ocupar solamente su alto y el ancho que yo les estoy dando, pero la fila va a seguir ocupando el ancho y todas las filas van a ocupar el alto al total del grid container. Bien, volvamos a como estamos antes. Así que ahora solo tenemos las propiedades por defecto que vienen con display grid, que es que cada grid item se va a formar una nueva fila. Vamos a empezar a crear columnas. Empezamos creando columnas. Vamos a utilizar para esto la propiedad grid template columns. Acuérdense que termina con S, porque es muy importante. Bien, entonces tenemos una sola auto. Acá da la propiedad auto, que es la propiedad por defecto de grid template columns, y eso significa que por defecto va a ser una sola columna con el ancho del grid container. Bueno, vamos a cambiar esto y vamos a hacer una columna, por ejemplo, de 100 píxeles. Bien, vemos que ahora la columna es más pequeña y mide 100 píxeles. De hecho, Mozilla nos es tan copado de decirnos que mide 100 píxeles y bueno, 66 píxeles de alto por la distribución del alto del contenedor. Bien, y si yo ahora quiero otra columna más, por ejemplo, quiero otra columna que sea del 10%. Bien, se crea otra columna del 10%, que Mozilla nos va a decir que el 10% es 50 píxeles. Y también vemos cómo se empiezan a acomodar los grid items. Bueno, quiero hacer una columna más. Y ahora quiero usar otra unidad de medida y quiero que sea 6M, por ejemplo. Bien, entonces ahora tengo 3 columnas, cada una con sus diferentes unidades de medida. Entonces vemos que los valores que nosotros le damos a grid template columns va a ser la cantidad de valores que yo le dé, va a ser la cantidad de columnas que yo tenga. En este caso tengo 3 valores, por lo tanto tengo 3 columnas. Que el tamaño que yo le dé va a ser el ancho de la columna y que puedo usar diferentes unidades de medida y mezclarlas y no va a tener ningún problema. Los grid items se van a distribuir de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ocupando todos los cuadrantes que se formen. Cada grid item va a ocupar un cuadrante de la grilla. Bueno, creé 2 columnas y ahora en vez de tener 6 filas, tengo 2 filas porque se fueron distribuyendo, digamos, en cada columna. Bien, si yo por ejemplo ahora quiero tener 3 filas, podemos hacerlo, podemos crear las filas con grid template rows. Bien, por defecto es auto y auto significa que cada nuevo grid item va a ocupar una nueva fila. Entonces, ¿cómo le asigno los valores a grid template rows? Exactamente igual que grid template columns. Quiero que tenga 40%, 50 píxeles y 4M. Bien.
¿Qué podemos ver acá? Mis grid items se acomodaron de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y me está sobrando una fila, porque si yo veo acá el croquis que me ofrece Mozilla, la grilla existe, pero claro, ya no tengo grid items para seguir acomodando. Agreguemos un article más para ver cómo se vería y dónde se agregaría. Agregamos un nuevo article y vemos que se agrega obviamente a la izquierda abajo de todo, donde tiene el espacio. Si agregara otro, se agregaría a la derecha de este y así sucesivamente. Bien. De estas dos propiedades, yo puedo resumirlas en una sola, que se llama Grid Template. O sea, si yo escribiera escribir esto mismo, o bueno, no sé si esto mismo, pero vamos a hacer también 3 filas y 3 columnas, pero solamente con la propiedad Grid Template. Quiero 3 filas y 3 columnas, todas de 100 píxeles. Vamos a hacer 3 filas de 100 píxeles. Slash 3 columnas. Todas de 100 píxeles. Entonces vemos que Grid Template le asignamos los valores de la misma forma que se los asignamos a Grid Template Columns y a Grid Template Row. La cantidad de valores que tengamos va a ser la cantidad de filas o columnas. Al principio van a ir detalladas las filas y después del slash van a ir detalladas las columnas. Bien, antes de que comencemos a explorar otras propiedades, tenemos una unidad de medida que justamente se inventó gracias a Grid. Si yo quisiera distribuir todo el ancho, digamos, de mi Grid container, que quizás no es el ancho porque el navegador puede ser un mobile, como puede ser una tableta, o como puede ser un monitor de diferentes resoluciones. Grid Template nos dio una nueva unidad de medida que se llama FR. Así que vamos a estar dándole FR a todos para ver cómo funciona. Ahí lo tenemos. FR lo que hace es justamente fraccionar en la cantidad de columnas que tengamos y el ancho o alto que tengamos de filas y columnas. Entonces tenemos una fracción, en este caso, para cada una de mis 3 columnas y una fracción para cada una de mis 3 filas. Bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo que hacer 20 filas? Es como un montón y voy a tener que estar escribiendo 20 veces 1FR. Otra función que tenemos gracias a Grid es la función repeat. Voy a escribir repeat, voy a abrir paréntesis. El primer valor va a ser la cantidad que yo quiera de filas o columnas. En este caso es filas porque es el primer valor antes del slash en Grid Template. Entonces quiero 20 filas y cada fila va a ocupar un FR. Entonces vemos que tenemos 20 filas. Y bueno, las 3 columnas que ya habíamos dado. Ahora, ¿por qué estas 3 primeras son más grandes? Bueno, obviamente porque el alto del contenido me está haciendo que ocupen más espacio que el resto de las fracciones. Otra cosa más que podemos ver. Vamos a cambiar esto y vamos a volver a ponerlo en 3 para que sea más fácil de ver. Para separar estos grid items entre sí, que no sean un masacote, yo les di un margin de 2 píxeles entre sí. Pero no hace falta porque Grid me da otras propiedades para que yo pueda separar a los grid items entre sí. Si yo quisiera separar a las filas entre sí, digo Grid Row Gap. Y por ejemplo quiero que se separen 5 píxeles. Y entonces las filas se van a separar entre sí 5 píxeles. Y también puedo separar las columnas entre sí. Grid Column Gap. Y quiero que se separen 10 píxeles. Antes estaban estas líneas punteadas juntas y el margin se lo estaba dando la propiedad margin que yo le había dado al grid item. Ahora directamente
este espacio se lo da el grid gap y se separan estas líneas punteadas entre sí. También es bueno para poder separar diferente las filas de las columnas, si así lo queremos. Estas dos propiedades se pueden resumir en una sola, que es grid gap. Esta propiedad puede tener un solo valor o dos valores. Si yo le doy un solo valor, 10 píxeles, tanto filas como columnas se van a separar 10 píxeles. Pero si yo le doy dos valores, por ejemplo, y le agrego acá otro valor, 5 píxeles, mis filas se van a estar separando 5 píxeles y mis columnas 10 píxeles. Al igual que el grid template, el primer valor siempre va a ser filas y el segundo valor siempre va a ser columnas. Filas, columnas. Bien. Vamos a dejarlo con una separación a todas de 5 píxeles. Hasta ahora, solo venimos modificando lo que sería nuestra grilla. Creamos columnas, creamos filas, les dimos un espaciado con grid gap, pero ¿qué pasa con los grid items? Siempre están ocupando un solo cuadrante de nuestra grilla. Y no hace falta que necesariamente sea esto. Antes de empezar con eso, vamos a ver en Mozilla, vamos a cliquear otra de las propiedades que es mostrar números de líneas. Estas líneas que tienen números, podemos ver que tenemos 3 columnas y 4 líneas. Siempre las líneas van a ser un número más de las filas o columnas que tengamos. Lo mismo, tenemos 3 filas, pero tenemos 4 grid lines. Las líneas van numeradas del 1 a la cantidad de grid lines que tengamos, pero el 1 no es solo el 1, sino que también es -4. También están numeradas en negativo. Esto puede pasar si tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de filas, o yo no voy a saber qué cantidad de filas voy a tener en mi navegador, porque puede ser una tienda online donde tenga que filtrar contenidos, esté subiendo contenido constantemente, no sé cuántas grid items voy a tener. Entonces, si quiero que algo modifique la última fila, bueno, directamente uso números negativos. Para modificar a nuestros grid items, vamos a estar usando las siguientes propiedades. Vamos a modificar, por ejemplo, nuestro elemento F. Así que vamos a modificar solo el elemento F. Así que vamos a llamarlo desde su clase F. Vamos a asignarle la siguiente clase gridRowStart. Y también vamos a asignarle la clase gridRowEnd. Bien. ¿Qué valores van a tener estas propiedades? Justamente los valores que van a tomar estas propiedades van a ser los números de líneas. Entonces, por ejemplo, yo veo que el elemento F empieza la línea número 2 y, por ejemplo, quiero que se extienda hasta la última línea. Entonces vamos a dejarle gridRowStart 2, que vemos que no sucede nada. O va, sí, ya se pasó a la primera columna. Ahora vamos a ver eso en detalle. Y quiero que se extienda a la última fila. Entonces vamos a poner gridRowEnd 4. Y vemos como F ahora ocupa 2 filas. Bien. ¿Por qué F se vino a la primera columna si antes estaba en la tercera? Esto sucede porque si mis elementos se acomodan de izquierda a derecha y de arriba a abajo y F ocupa 2 lugares, si estuviera acá quedaría un lugar en el medio que para grid está mal. No tiene que quedar un lugar en el medio, sino que los lugares que no se ocupen siempre tienen que ser los que están abajo de todo y a la derecha de todo. Entonces automáticamente, como yo solo le estoy dando los valores de filas, automáticamente hace lo que quiere con las columnas. Bueno, yo no quiero que esté en esa columna, sino, por ejemplo, vamos a eliminar G y quiero que ocupe también 2 columnas. Quiero también que ocupe 2 columnas, así que vamos a ponerle las propiedades grid column start y grid column end.
quiero que mi elemento F empiece en la columna número 2. Así que vemos cómo se mueve al medio, porque va a tener que estar empezando la columna 2. Pero quiero que se extienda hasta la columna número 4 para que ocupe 2 columnas. Y ahora vemos cómo F ocupa 4 cuadrantes. Bien. Estas propiedades, ambas, se pueden resumir. Grid row, en vez de grid row start y grid row end, lo que puedo hacer es directamente escribir grid row. Entonces, habíamos dicho que empezaba en el 2 y terminaba en el 4. El primer número siempre va a ser el start y el segundo número siempre va a ser el end. Y lo mismo podemos resumir a la propiedad grid column. Habíamos dicho que empezara en el 2 y que terminara en el 4. Y tenemos absolutamente lo mismo, pero en vez de en 4 líneas, en 2. Bien. A su vez, estas dos mismas propiedades se pueden resumir en una sola llamada grid area. Vamos de nuevo a poner a F en el mismo lugar donde lo pusimos antes, que ocupe 4 cuadrantes en el abajo de todo. El primer valor va a ser dónde comienza la fila. La fila queríamos que comenzara en 2. El segundo valor va a ser dónde comienza la columna. La columna queríamos que comenzara en 2. Y ya vemos cómo F se intercambió con E porque se puso en la columna y empieza en la grid line número 2. El tercer valor va a ser dónde termina mi fila. Yo quería que la fila terminara en 4, así que vamos a darle el valor 4. Vemos cómo F se extiende. Y el último valor va a ser dónde quiero que se termine mi columna. Y quería que la columna termine en la grid line 4. Entonces vemos ahora cómo acabo de escribir exactamente lo mismo con grid area. Y en una sola línea resumí estas otras dos propiedades ya resumidas de column start, column end y grid row start y grid row end. Los primeros dos valores son dónde se inicia, primero filas y después columnas, y los segundos dos valores son dónde termina, primero filas y luego columnas. Vamos a dejar nuestra grilla como está. Vamos a volver a F a que vuelva a ser pequeño. Y vamos a hacer que nuestra grilla tenga filas y columnas más pequeñas. Vamos a darle 100 píxeles. Tanto a filas como a columnas. Así que vemos que nuestra grilla ahora es más pequeña que el grid container. Y vamos a ver cómo alinear tanto los grid items como la grilla. Estas propiedades de alineación son muy parecidas a las de Flexbox, así que debería ser relativamente rápido ver esto. Vamos a empezar con las primeras propiedades, que son Justify. Justify items, que puede tener diferentes valores: stretch, start, end y center, muy parecidos a los valores que puede llegar a tener Flexbox. Otra cosa que vamos a hacer para que esto se vea mejor es que nuestros grid items vamos a darle un ancho y un alto fijo para que se vea bien cómo se mueven. Vamos a darle 50 píxeles de ancho y de alto para que se puedan mover dentro de sus cuadrantes. Entonces, si yo le doy Justify Items End, todos mis grid items se van a mover dentro de su propio cuadrante sobre el eje X. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, y vamos a dejarlo en center. Bien, podemos ver cómo los grid items se están moviendo dentro de su cuadrante en la grilla. Y ahora, por ejemplo, vamos a mover la grilla con Justify Content.
Como pueden ver, Dreamweaver todavía no tiene claro que las grillas se pueden alinear y lo considera como si fuera Flexbox. No le hagan caso porque esto no es así. Los valores que puede tener Justify Content son Stretch, Start, End, Center, Space Between, Space Around y Space Evenly. Vamos a ver cómo se mueve si yo lo pongo en el centro. Bien. Me hace como toda esta cuadrícula medio tachada y mueve toda la grilla hacia el centro. Entonces podemos ver como Justify Items mueve el grid item dentro de su cuadrante y Justify Content mueve la grilla dentro del grid container. Vamos a ver otras propiedades de Justify Content. Vamos a ver cómo se mueve si yo le doy, por ejemplo, Space Between. Vemos que mueve las columnas y las separa dentro del grid container, dejando el espacio sobrante en el medio. A diferencia de Flexbox, Justify siempre va a estar afectando al eje X. Y ya ven, ahora vamos a ver cuáles son las propiedades que afectan al eje Y. Al contrario de Flexbox, donde va a tener que ser dependiendo de cuál sea el eje prioritario. Entonces, repasamos. Justify Items va a mover los grid items dentro del cuadrante de la grilla y Justify Content va a mover la grilla dentro del grid container. Vamos a dejarlo center para que se vea un poquito más claro el resto de las otras propiedades. Bien. Vamos a la otra propiedad, la siguiente propiedad de alineación, las siguientes dos propiedades de alineación, que son Align Items y Align Content. Align Items, ven que lo toma como si fuera Flexbox, pero no es Flexbox. Y vamos a darle End. Vemos como sobre el eje Y está afectando a los grid items dentro de su cuadrante en la grilla. Puede ser End, puede ser Center, puede ser Start. Y también podría ser Stretch, que por lo general es el Stretch tanto en Justify Items y Justify y Align Items es el valor por defecto, a menos que tengamos un ancho fijo. Entonces, ponerle Stretch ahora a Align Items no serviría de nada porque mis elementos tienen un ancho y un alto fijo y yo no puedo sobreescribir eso. Entonces, Align Items sobre el eje Y va a mover mis grid items dentro de su cuadrante. Y después tenemos también Align Content, que puede tener los valores al igual que Justify Content, Stretch, Start, End, Center, Space Between, Space Around y Space Evenly. Vamos a ver cómo lo mueve. Center me mueve toda mi grilla al centro del grid container. Y por ejemplo Space Evenly va a dejar espacios iguales entre medio de mi grilla, al principio y al final. Por si no lo recordaban, la diferencia entre Space Around y Space Evenly es que el primer espacio es la mitad de los espacios entre medio. Space Evenly hace que tanto el primer espacio como los espacios en el medio y el último espacio tengan todos el mismo espacio. Y al igual que Flexbox, yo también puedo darles a cada uno de mis grid items, los puedo mover de forma individual. Vamos a mover el elemento E y le puedo dar Justify Self, donde este elemento E se va a mover solo, y Align Self, donde se va a mover sobre el eje Y solo el grid item E. Bien, estos son las propiedades para alinear la grilla. Vamos a volver
a tener la grilla como estaba antes. Vamos a sacarle todo esto. Y vamos a volver a hacer que nuestra grilla sea equitativamente 3 fracciones, tanto para filas y columnas. Y sacarle el ancho fijo. Vamos a ocupar estos 3 lugares que tenemos acá. Vamos a agregar 5 articles más en total. Nosotros lo único que tenemos explicitado en esta grilla son estas 3 filas y estas 3 columnas. Pero podemos ver qué pasa cuando se agregan más grid items de lo esperado. O de lo que está explicitado en la grilla. Si no entraran en la grilla, entre comillas. Podemos ver cómo se agregan igual. Por defecto se agregan en nuevas filas. Y estas nuevas filas van a tener solo el alto de su contenido. Estas son todas propiedades por defecto de la grilla. Y esto que se crea se le llama la grilla implícita. ¿Por qué? Porque no está explicitado que tienen que haber 4 filas, pero igual se agregan porque los articles que están adentro de la grilla se agregan igual a la grilla. Ahora, lo que nosotros podemos controlar es dónde se agregan nuestros nuevos articles, si en filas o en columnas, y qué ancho o qué alto van a tener estas nuevas filas o nuevas columnas. Empecemos viendo dónde se agregan. Esto obviamente se lo vamos a estar explicitando a la grilla. Así que la propiedad que me permite a mí saber dónde se van a ir agregando estas nuevas filas y columnas es Grid Auto Flow. Por defecto, la propiedad es row, digamos. Si yo le asigno row, vemos que no cambian nada porque se agregan en nuevas filas. Pero si yo esto lo cambio a column, vemos que estos nuevos grid items que no entraban en mi grilla se agregan en nuevas columnas. Después tenemos otra propiedad que se llama dense, que por defecto lo que va a hacer es que si hay espacios vacíos en mi grilla, primero va a rellenar estos espacios vacíos y luego va a rellenar el resto de los espacios. Dense por defecto es dense row, pero también puede ser dense column, y que se vayan, además de rellenando los espacios, se agreguen columnas, o que además de rellenándose los espacios se agreguen filas. Vamos a dejarlo en column y ahora vamos a ver qué pasa con este ancho que le está asignando a mis columnas. Yo no quiero que las nuevas grid items que se agreguen tengan solamente el ancho del contenido. Quiero que se siga repartiendo una fracción y que se siga fraccionando la grilla. Entonces yo esto lo puedo cambiar con Grid Auto Columns. Cada columna nueva que se cree va a tener una fracción. Entonces vemos que se agrega una nueva columna y fracciona de nuevo la grilla. Esto también tranquilamente podría estar todo con anchos fijos y veamos qué es lo que pasa. Está fraccionando en 1, solo el espacio que resta, entonces ocupa todo el espacio que queda. Pero si fuera fijo, tendría 100 píxeles al igual que los otros. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si estas columnas se van y no entran? Se van y no pasa nada y rompen y se salen de del grid container, pero la grilla sigue estando y sigue respetando todo lo que nosotros le asignamos a la grilla. Lo mismo si este valor fuera row. Yo lo cambiaría con Grid Auto Rows. Lo mismo con Grid Auto Rows. Bueno, no lo toma bien porque Dreamweaver todavía no está acostumbrado a grid. Pero bueno, puedo controlar el alto de las nuevas filas que se incorporan. Y así es como controlamos lo que se llama grilla implícita. ¿Qué pasa si tenemos más grid items de la grilla explicitada? No pasa nada, podemos controlar cómo se van a seguir agregando a la grilla.
Ahora sí pasamos a el segundo archivo, donde vamos a estar viendo cómo vamos a aplicar prácticamente CSS Grid a la estructura semántica. Tenemos en el archivo que les pasé una estructura semántica muy básica, como para que sea bien gráfico y podamos verlo. Tendríamos un header, un aside, un main y un footer, y algunas propiedades que tienen asignadas para poder verlos así y no de cualquier forma. Todavía no tenemos una grilla. Vamos a ver en el inspeccionador de Firefox. Me dice que todavía no tenemos ninguna cuadrícula. Así que lo que voy a hacer es convertir a nuestro body, que es el que contiene todas estas etiquetas semánticas, en la grilla. Ahora ya podemos ver cómo Firefox nos muestra la cuadrícula superpuesta. Vamos a sacarle los números de momento. Ahora vamos a crear en nuestra grilla las filas y columnas que querramos con la propiedad Grid Template. Vamos a crear Grid Template. Y quiero que esto tenga 3 filas y 2 columnas. Las filas va a tener una fracción, 3 fracciones y una fracción. Y las columnas van a tener una fracción y 3 fracciones. Y vemos acá cómo se armó esta grilla, que la verdad que no está muy linda todavía, y la verdad que el header no tiene por qué estar ahí, el main tampoco, y se acomodaron los elementos como quisieron. Bueno, si yo quisiera acomodar estos grid items como tendrían que ser, quiero que el footer esté acá abajo, quiero que el header esté acá abajo, que el main esté acá. Bueno, vamos a darle al header el grid area, poner los números. Vamos a decirle al header qué grid area tienen que ocupar. Quiero que vaya de la primera columna a la tercera columna y de la primera línea de fila a la segunda línea de fila. Entonces las filas empiezan en la 1, las columnas empiezan en la 1, las filas termina en la grid line 2 y las columnas terminan en la grid line 3. Y ahí vemos que nuestro header ocupa toda la primera parte, el aside se acomoda a la izquierda y el main se acomoda a la derecha. Y ahora quiero que el footer ocupe toda esta parte de abajo, así que también vamos a darle un grid area. Y vamos a decirle que ocupe de las filas, ocupe desde la 3, de las columnas ocupe desde la 1, y la fila va a terminar en la grid line 4 y las columnas va a terminar en la grid line 3. Y ahora, así de fácil y dando 3 propiedades, ya acomodé todos mis grid items y etiquetas semánticas para que estén en el lugar donde quiera. Se van a ir adaptando siempre a cualquier resolución que yo le dé. Hay otra propiedad que nos va a servir y que ahora vamos a ver bien. Lo primero es que a Grid Area no solo le podemos dar valores de las grid lines donde quiero que empiecen y terminen, sino que también puedo asignarles nombres, que es esta última opción que nos deja tildar Mozilla, y ahí vamos a ver por qué. Entonces vamos a darle a todas mis etiquetas semánticas, vamos a asignarles un nombre con Grid Area. Grid Area Header se va a llamar Header. El Side se va a llamar Aside. El Main se va a llamar Main, obviamente. Y lo mismo con el footer. Bien, aparentemente todo se fue a cualquier lado, pero esto es porque cuando yo trabajo con Grid Area y le asigno nombres a mis grid items, voy a trabajar con otra propiedad que se llama Grid Template Areas. ¿Cómo funciona Grid Template Areas? Bien, yo voy a ir dando diferentes líneas con comillas.
Entonces, las comillas, las líneas con las comillas van a representar las filas. Y la cantidad de nombres que yo ponga dentro de estas comillas van a representar la cantidad de columnas que yo tenga. Entonces voy a tener 3 líneas de comillas y voy a tener 2 nombres dentro de cada comilla porque tengo 2 columnas. Entonces, header, header. Entonces el header ahora va a ocupar mi grilla, las primeras 2 columnas. Quiero que en la segunda parte, como estaba antes, la primera columna sea la side y la segunda columna sea el main. Entonces, en la segunda fila, en segundo par de comillas, le voy a asignar a side para la primera columna y main para la segunda columna. Y en mi última fila, quiero que esté el footer en las 2 columnas. Así que el footer va a ocupar las 2 columnas. Footer, footer. Pareciera que tenemos lo mismo y pareciera que yo le estoy dando más propiedades porque sí, pero esto es muy útil cuando yo lo uso con otra propiedad y lo combino con los media queries para que esto sea responsive. Vamos a ayudarnos del diseñador de CSS y vamos a crear un nuevo media query. Media screen, el medio va a ser el screen y la condición va a ser que el ancho máximo va a ser de 400 píxeles. Ok. Y ahí me creó mi media query. Bien. Esto significa que cuando esto se achique a menos de 400 píxeles, va a cambiar las propiedades que se apliquen. Vamos a probarlo con el header. Por ejemplo, le vamos a cambiar la propiedad del background color a rojo. Entonces, cuando yo esto lo achique a más de 400 píxeles, podemos ver arriba, esto va a cambiar a rojo. Más de 400 píxeles, menos de 400 píxeles. Pero yo lo que quiero no es que el header se vaya, sino, por ejemplo, que el aside se cree en una nueva fila y que esté arriba del main. Quiero que venga header, aside, main y footer y que esté todo mi contenido, pero uno arriba del otro. Entonces, ¿qué es lo que tendría que cambiar para que esto suceda? Bueno, muy fácil. Tendría que cambiar mi grilla para que en vez de tener 3 columnas tenga 4. Y tendría que agregarle una línea más a esto, donde la segunda línea diga aside, aside. Y la tercera línea diga main, main. Así que vamos a copiar esto. Vamos a agregarlo al media query. Vamos a sacar display grid, no necesito esto. Vamos a agregarle una fila más. Y vamos a agregarle esa fila en mi grid template areas. Entonces, quiero que mi segunda fila sea del aside. Y quiero que mi tercer fila sea solo del main. Veamos cómo cambia. Cuando yo lo achico a menos de 400 píxeles, mi aside va a estar abajo del header. Y se va a crear esta nueva fila. Entonces vemos que cambiando muy poquitas propiedades, yo voy a poder cambiar completamente el layout de mi sitio web. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera que en vez de el aside se ponga abajo del header, quiero que directamente desaparezca. Ustedes pensarían, por ejemplo, que la grilla va a quedar con 3 nada más. Y que si va a quedar con 3, la segunda va a ser el main. Pero lo que pasa acá, antes de 400 píxeles tengo esta disposición y menor de 400 píxeles tengo esta disposición. Directamente no estoy agregando el aside dentro de mi grilla. Pero, ¿qué está sucediendo acá? Vamos a mostrar la grilla para que se vea bien qué es lo que pasa. La grilla se crea y mi aside se crea aparte en una grilla implícita. ¿Por qué? Porque el aside sigue estando en la grilla. ¿Y qué es lo que hace? Si no está acá, está en la grilla implícita. Esto se soluciona muy fácil dándole una propiedad al aside
para que desaparezca. Yo le doy a la site display none y la site desaparece. Vamos a sacarle la grilla para que se vea bien los cambios y ven cómo podemos de forma muy fácil cambiar el layout de nuestra web. Bueno, practiquen y eso fue todo de Grid.